Bien, buenas noches chicos. Vamos a iniciar la clase de hoy de base de datos 2. ¿Sí? Iniciamos entonces hoy a ver los primeros temas que son los modelados de datos y la integridad de la información o la integridad de datos. Primeramente, bueno, me presento. Ya he dado clase en a este salón. Creo que la mayoría nos conocemos. Pero de todas maneras puede ser que alguno que otro estudiante no haya dado conmigo. Me presento, soy el ingeniero Manuel Beiro. Voy a darle su clase de base de datos 2. Cuento con 20 años de experiencia trabajando con programación, con base de datos. He sido analista programador, jefe de proyectos, director de proyectos. Y bueno, hoy vamos a darle la clase de base de datos 2 y voy a poner entonces a su disposición la experiencia que he tenido en estos años en la vida laboral. Bien, primeramente vamos a ver el contenido que tiene, los objetivos y el contenido que tiene principalmente el curso. Luego le voy a explicar cómo hacer la evaluación. Los voy a escuchar a ustedes si tienen alguna consulta sobre la evaluación. Y también le explico la dinámica de cómo se van a manejar estas clases por videoconferencia y cómo se van a manejar también las actividades que se vayan ingresando a la plataforma. Bien, comencemos. Los objetivos del curso entonces serían los siguientes: identificar los componentes y funciones principales de un sistema gestor de base de datos, conocer los diferentes tipos de organizaciones de ficheros y estructura y métodos de acceso, apreciar la necesidad de garantizar la integridad y la corrección de la información almacenada, entender la importancia de las tareas de procedimientos y optimización de consultas realizadas por un sistema gestor de base de datos relacionales, comprender los conceptos o el concepto y propiedades de las transacciones en sistemas de base de datos y apreciar la necesidad de proteger la información almacenada frente a cualquier fallo que se pueda presentar en el sistema, utilizando las técnicas del sistema gestor de base de datos para la recuperación de estos fallos. Bien, esos son los objetivos principales del curso y aquí les presento entonces la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar el curso en estas 4 semanas que tenemos a partir de hoy? Nos vamos a estar viendo entonces todos los días lunes a las 6:30, de 6:30 a 8:30 de la noche. Puse 6:30 porque, bueno, sé que algunos están en tráfico. Entiendo que Germán está en tráfico todavía y algunos otros compañeros todavía. Por eso doy unos 30 minutos más, sabiendo de que ojalá que puedan llegar a tiempo, ¿no? Igual, los que van llegando se van agregando. Todas las videoconferencias ya las inicio a grabar desde que comenzamos, desde que lo voy saludando, inicio la grabación. Una vez termine la clase, yo la subo a YouTube y le comparto esa misma noche la videoconferencia grabada y le comparto el link para que ustedes lo puedan ver. Los que llegaron tarde la puedan ver desde el principio y los que por alguna razón no pudieron llegar la puedan entonces repasar. La evaluación del curso está en pantalla. Vamos a tener tareas individuales, 2 tareas individuales. Cada una de ellas representa 10% de su nota final. Eso quiere decir que tareas individuales vamos a tener 20%. Tareas grupales, tenemos 2 tareas que cada una van a valer 15 puntos. O sea que son 30% de su nota final. Un examen parcial, que es 20% de su nota final. Y el proyecto final, que representa un 30% de su nota final. ¿Sí? Las tareas individuales van a ser las 2 primeras semanas que se van a estar asignando. La tarea grupal, digamos, se van a asignar también las 2 primeras semanas. Luego la tercera semana el examen parcial y por ahí mismo también la tarea grupal o ya el proyecto final sería también grupal. ¿Sí? La idea sería, ojalá desde hoy, ya ustedes puedan ponerse en comunicación y saber quiénes son los que van a formar su grupo. Espero que sean grupos de 2 o 3 personas, no más de 3. Y ojalá que ninguno se quede solo, ¿verdad? La idea es que sí sea un trabajo en equipo,
porque las asignaciones así las preparo de tal manera de que lo hagan un equipo de 2 o 3 personas, y va a ser, es muy diferente que una persona individualmente haga todas las tareas. Se puede hacer, pero obviamente es más difícil porque la preparo pensando en que son varios. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta con las evaluaciones del curso? Bueno, hasta aquí no, profesor. Por el momento no, profe, por el momento no. Bien, perfecto. Perfecto. Igual, una vez termine la clase, ya usted tiene las 2 primeras asignaciones colgadas en la plataforma. Y inclusive si tenemos tiempo podemos revisar, darle una revisión a la actividad para que me consulten cualquier cosa. Bien, vamos, seguimos entonces, vamos con el material. Directamente cualquier cosa me interrumpen si tienen alguna consulta. La mayoría de los temas que vamos a ver hoy son un repaso de lo que se vio en base de datos 1. Base de datos 1 se vieron los primeros modelos de datos, se vio también lo que es la confección de una base de datos, confección de tablas, iniciamos a ver todo lo que son sentencias SQL. Sí entiendo de que fue hace mucho tiempo atrás, y entonces por eso el día de hoy vamos a estar refrescando todos esos conceptos, claro, de una manera un poco más rápida, pero igual me voy a detener para que solventar cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? Pero la idea es dar un repaso hoy a todos los comandos y las sentencias de SQL que estuvimos viendo en base de datos 1. Y vamos a hacer también bastante práctica. La idea es que podamos ir interactuando de una vez desde hoy con la base de datos. Bien, iniciamos con los modelos de datos. Sí, entonces, un modelo de datos define cómo se va a presentar la estructura física de la base de datos. ¿Sí? Los modelos de datos son entidades fundamentales para la introducción de la abstracción de los datos, ¿sí? En la base. Los modelos de datos definen cómo los datos se van a conectar entre sí, cómo se procesan y cómo se almacenan dentro del sistema. ¿Sí? Eso es parte de las funciones de los modelos de datos, es mostrar cómo va a ser la presentación física de esos datos y cómo va a ser el flujo de información. ¿Sí? Entonces, esos son los principales objetivos de los modelos de datos. Hay diferentes tipos de modelos de datos. Hoy vamos a estar viendo 3 modelos básicos de datos. 3 modelos básicos de datos, esos son los 3 que vamos a presentar, a trabajar y a explicar cuándo se utiliza cada uno, ¿verdad? Bien, ahí dice entonces los 3 modelos son el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico. Son los 3 tipos básicos de los modelos de datos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el modelo de datos conceptual, ¿sí? Este se identifica las relaciones al más alto nivel entre las diferentes entidades. Este tipo de modelo, digamos que es el más básico, es el que se utiliza cuando ustedes van a presentarle una información sobre cómo va a diagramarse la base de datos a una persona que puede no tenga mucho conocimiento en tecnología o en estructuración de base de datos. ¿Sí? Porque esa persona entonces no va a poder detallar. Si ustedes le detallan demasiada información, lo que va a hacer es confundir un poco. Entonces el modelo conceptual es básicamente eso, mostrar el concepto de cómo va a ser la base de datos, cómo se va a estructurar la información y cuál va a ser el flujo. Para eso entonces en el modelo conceptual solo se presentan el nombre de las entidades, más adelante esas entidades se van a llamar tablas, y cuál es la relación entre esas entidades, ¿sí? Como vemos aquí en pantalla, aquí tenemos la entidad clientes, la entidad pedidos, déjenme hacer una anotación por acá, la entidad pedidos, clientes, pedidos, pedido de detalle y producto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes presentan este diagrama, solamente tienen el nombre, como lo ven aquí, el nombre de la entidad, nombre cliente, acá nombre pedido, cada una de sus entidades la colocan el nombre, producto y de pedido de detalle. Y también tiene que esto, que es la relación que hay entre ellos, ¿sí? O sea que el cliente se relaciona directamente con el pedido,
El pedido, a su vez, se va a relacionar con el detalle del pedido y ese pedido de detalle se relaciona entonces con el producto. Esto es lo importante de mostrar del modelo conceptual. El flujo de la información, cómo va a viajar, ¿sí? Entonces, esta persona que ustedes le van a presentar, digamos, este diagrama, no debe tener muchos conocimientos sobre base de datos, pero sí claramente puede entender de cómo va el flujo de la información. La información va a ir del cliente que va a solicitar un pedido, el pedido va a ir a grabar información, tanto en pedido como en detalle, y ese detalle es el que va a tener entonces la información del producto, ¿sí? Entonces, de una manera fácil, la persona que ustedes le hagan la presentación de este modelo, van a saber cómo va moviéndose los datos desde la entrada, que sería el cliente, hasta el producto final, que sería el pedido, el detalle del pedido, y que a la vez también hace el llamado de los productos. Entonces, este modelo de datos conceptual es el modelo más básico y se utiliza para presentárselo, digamos, a gerentes, a dueños de compañías que quieren que ustedes le hagan una base de datos. Entonces, ustedes le presentan algo muy conceptual, muy básico, ¿sí? Eso es el modelo de datos conceptual. Bien. El siguiente modelo de datos es, al contrario del conceptual, es el más específico. Tiene mucho más información. Tiene toda la información que se necesita saber cuando uno tiene un modelo de datos, ¿sí? Entonces, ese es el modelo de datos físico. Y representa básicamente cómo se va a construir la base de datos. Ya aquí tengo todos los datos para construir la base de datos. Dice, un modelo de datos físico muestra todas las estructuras de la tabla, incluido el nombre de las columnas o campos, el tipo de datos que va en cada columna, las restricciones de la columna, las claves primarias y las claves secundarias o externas, y la relación que hay entre las tablas, ¿sí? Entonces, mira que tiene mucha más información. Tiene el nombre de las columnas, que el conceptual no tenía, tiene el tipo de datos que va en cada columna, que obviamente el conceptual no lo tenía, ¿sí? Vamos a marcar entonces las grandes diferencias de este modelo, que es el modelo más detallado de todos. ¿Bien? Como ven, este modelo entonces no tiene el nombre, miren el nombre de la columna, aquí tengo nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, cédula. Esos son atributos del cliente, ¿sí? El cliente, que es la entidad, tiene una serie de propiedades o rasgos, y estos son los que nosotros le llamamos columna después. ID cliente, nombre, apellido, teléfono, correo. Ese detalle en este modelo de datos físicos se necesita saber el nombre de la columna. Bien, y también se necesita saber el tipo de datos, que es el que vemos acá. El tipo de datos de cada columna. En este caso, ID cliente, el tipo de datos es integer. Apellido, digamos, es un tipo de datos varchar de 30 posiciones. ¿Sí? Entonces, esa información es necesaria cuando uno va a armar un modelo de datos físico. El nombre de las columnas, el tipo de datos adicional del tipo de la entidad o el nombre de la entidad o tabla, y las relaciones que hay entre ellos. Igual que el conceptual, miren que ya aquí vemos también la relación que hay entre clientes y pedido, entre pedido y detalle de pedido, y luego la relación que llega hasta el producto. De detalle de pedido siempre va a buscar entonces el producto. Entonces, este tipo de modelo de datos físico se utiliza cuando ustedes van a mostrar, cuando ustedes quieren mostrar cómo va a quedar la base de datos, pero a una persona con un conocimiento amplio en tecnología, una persona que ya tenga conocimiento de base de datos. En una empresa, si ustedes le van a hacer esta presentación, debe hacer al jefe del departamento de sistemas o al encargado del departamento de sistemas, o sea, ya alguien que sea un homólogo de ustedes, que tenga conocimiento de base de datos. Usted le dice, mira, aquí está mi diagrama de datos físicos, o modelo de datos físicos, con toda la información. ¿Por qué es importante presentarle esto a una persona que tenga conocimiento? Porque esa persona puede ser que le diga, como tiene conocimiento de base de datos y tiene conocimiento de la empresa donde usted le van a presentar eso, le puede decir, ¿sabes qué? Vi que en la dirección pusiste 100 de espacio del tipo de datos, varchar de 100,
Pero aquí hay veces que llegan personas con una dirección muy larga, así que aumentale esa dirección. Entonces, como se dieron cuenta, si ustedes le hubieran presentado a una persona de este nivel el modelo de datos conceptual, él no tendría cómo saber cuánto le pusiste de espacio a la dirección. Entonces, es importante saber qué modelo uno va a presentar a cada persona o a cada perfil de persona. Entonces, si es una persona con conocimiento, ustedes le presentan el modelo de datos físico, que tiene más detalle. Bien, acá especifican entonces que tiene la especificación de la tabla, la columna, las llaves externas o llaves foráneas y la llave primaria. Y la desnormalización puede ocurrir en los requisitos del usuario en este nivel. Bien, eso es el modelo de datos físico. Recuerden, el conceptual es el más básico, tiene poca información. El modelo de datos físico, al contrario, tiene mucho más detalle, tiene toda la información que necesitamos para crear la base de datos. Modelo de datos físico. Existe otro modelo de datos, que es el modelo de datos lógico, ¿sí? Este modelo de datos lógico, digamos que va es un intermedio entre el conceptual, que es muy básico, y el físico, que es muy detallado. Entonces, el modelo de datos lógico es un intermedio y presenta el nombre de la entidad, los nombres de las columnas, cómo se van a llamar columnas, y las relaciones, ¿sí? A diferencia del físico, lo único o una de las pocas cosas que no tiene que no tiene es el tipo de datos. Aquí no es necesario el tipo de datos en el modelo de datos lógico. Solo es necesario el nombre de la entidad, nombre de la columna y la relación que hay entre las entidades. Ese es el modelo de datos físico. Y esto entonces se utiliza para una persona que también tenga conocimientos técnicos, pero no le quieren dar tanta información. Entonces es algo intermedio, ¿verdad? Pero ustedes entonces deberán tomar la decisión al momento de presentar un modelo de datos con cuál se lo van a presentar, con qué nivel de detalle. El más básico, que es el conceptual, para explicar el concepto, no enredar tanto a la gente, o me voy a entrevistar o voy a llevarle este modelo de datos a una persona con mucho conocimiento de base de datos. Entonces me voy con el físico, ¿sí? Si no, entonces es una persona que no tiene tanto conocimiento, pero tampoco es un neófito en el asunto, ustedes pueden irse con el modelo de datos lógico, ¿sí? Ya es una decisión de ustedes. Cada uno de ellos ven que tiene un nivel de detalle diferente. Pero ambos, o sea, los tres modelos representan esto, ¿no? Cómo va a ser la información, el flujo de esa información y cuál es el nombre de las entidades. Bien, un cuadro comparativo entre qué datos presenta cada módulo, por lo menos el conceptual. El conceptual presenta solo el nombre de la entidad y la relación que existe entre ellas. ¿Sí? Este es el conceptual. El lógico presenta esos dos, más los atributos, más las llaves primarias, más las llaves secundarias. ¿Sí? Eso lo presenta el lógico. Pero el físico ya no llama a las entidades, no las llama con tal nombre, con entidad, sino que le dice tablas. ¿Sí? Entonces, el físico es nombre de tablas, nombre de columnas, tipo de datos, que es la gran diferencia con el físico, y las llaves primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, este es un cuadro comparativo que nos indica entonces cuál es la información que debe llevar cada uno de los modelos de datos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta los modelos de datos básicos, fundamentales? Profe, una Bueno, consulta. en mi parte no, profe. Sí, Profe, dígame. yo tengo una consulta. Sí. En el modelo físico, usted mencionó algo de desmoralización. Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos en cuanto a base de datos? Desnormalización, ok. Voy a llevarlo hasta el físico. Bien, hay un proceso que se llama normalización, que es una revisión de las estructuras, como uno la va desarrollando, para verificar que no haya una repetición de información, ¿sí? No vaya a ser de que tú en una tabla tienes el nombre del cliente, pero en otra tabla lo estás repitiendo. Entonces, esos son reglas de normalización. Y en el modelo de datos físico uno puede darse cuenta de que si hay un problema de normalización de la base. Sí, entonces, el proceso de normalización es un proceso de depuración. O sea, lo que quiere decir es,
evito que haya una duplicidad de información con el proceso de normalización. ¿Sí? El proceso de normalización lleva 3 niveles. Cada uno de los niveles lleva una serie de reglas que lo que hacen es depurar y solo para verificar de que no haya información repetitiva en varias tablas. ¿Sí? Porque una de las ideas de los modelos de base de datos relacionales es que no haya duplicidad de información. Y la normalización eso es lo que hace. Revisa que no haya duplicidad de información. Eso es normalización. Listo, profe. Gracias. Bien. Bien, hay un modelo que yo utilizo mucho, se acordarán quizás en base de datos 1, que es el diagrama. Es un modelo, es un diagrama. El diagrama también es un modelo. El diagrama de entidad o de entidad-relación extendido, ¿sí? Se lo voy a presentar acá porque yo trabajo mucho con él. Se los voy a presentar también en sus actividades y vamos a dar entonces un recorderis de cómo es ese tema de el modelo, el diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación, recuerde que cada entidad se va a presentar entonces con una figura, ¿sí? Con la figura de rectángulo. La figura de rectángulo que vemos aquí es entonces lo que él me indica que es una entidad y esa entidad tiene sus respectivos atributos. Los atributos entonces yo los enmarco o los llevo dentro de un óvalo, ¿sí? Y le voy colocando entonces su respectivo nombre. Y una línea de relación que dice que esa entidad tiene estos atributos. Entidad, dígase entonces cualquier tema de la vida real que es tangible, proveedores, clientes, empleados, alumnos, son entidades, dependiendo de la base de datos que se vaya a crear. ¿Sí? Entonces, cuando yo defino las entidades que necesito en mi base de datos, yo tengo que ir definiendo entonces los atributos que necesito de esa entidad. Y aquí es donde se definen los atributos y lo voy colocando. ¿Sí? Entonces, también está entonces la relación que existe, la relación que existe de esa entidad definida con otras entidades, porque obviamente siempre tiene que haber una relación. ¿Sí? Proveedores, ejemplo, se va a relacionar con producto. Yo identifico con este diagrama que aquí hay un tipo de relación entre ellos y que la relación es de uno a muchos. O sea, que por cada proveedor de aquí puede haber muchos productos. Voy a poner el símbolo infinito. De un proveedor de aquí puede haber muchos productos acá. O sea, que si yo soy proveedor de computadoras, yo tengo muchos productos, puedo tener de él, laptop, desktop, componentes, monitores, todos esos son productos y yo soy solo un proveedor. O sea que yo proveo muchos productos. Entonces, siempre hay que buscar ese tipo de relación. Y para leer el diagrama, digamos, con este número que tenemos acá arriba, ya uno sabe. Permiso, buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bienvenida. Este es el tipo de relación. Gracias. Entonces aquí hay una relación de 1 a muchos, ¿sí? Y entonces se identifica con 1 a n. Bien, aquí está entonces la otra entidad, y esa entidad también tiene sus atributos o rasgos. Digamos, un producto tiene su código, un producto tiene un nombre, tiene su precio, tiene el stock, que son la disponibilidad que hay de ese producto. Y aquí, esto es importante que quiero que lo vean, tiene su llave secundaria. Pero estas llaves no nacen de esta entidad, sino que al establecer una relación con otra entidad, y yo defino quién es la principal, digamos en este caso las principales proveedores, yo tengo que llevarme esta llave y la mudo, no la mudo, sino que la copio como una llave foránea, por eso se llama llave foránea. En realidad es la llave principal de proveedores, pero como establezco una relación, entonces nace una llave foránea en productos. Siempre van a ser la llave foránea donde está la N, digamos, donde representa el que hay muchos. Entonces la llave foránea la coloco acá. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo establecí categorías que tiene
sus atributos son por categoría y descripción. Y yo cuando la establezco la relación con productos, yo le digo, los productos van a tener categorías. Bien, una categoría va a estar presente en muchos productos. Entonces, ese tipo de relación es de uno a muchos y lo indica estas siglas que están aquí. Entonces, yo agarro la llave principal de categorías y la copio en esa tabla donde establecí la relación. ¿Sí? Ahí entonces la voy llevando. De esa manera, en este diagrama, yo me doy cuenta cuáles son las llaves principales y cuáles son las llaves foráneas. ¿Sí? Y la señalo a continuación. Las llaves principales, aquí se pueden marcar entonces que son las que son propias de esa entidad y se subrayan por completo. ¿Sí? Estas son una llave primaria y esta es una llave primaria. Pero las llaves secundarias, entonces ya se ven diferentes, ven que están subrayadas como con unos guiones y se colocan entonces en la entidad que se está haciendo referencia y se dice foránea o secundaria porque no nació directamente de ella, sino que nace de una relación. Nace de la relación de producto con categoría y nace de la relación de producto con proveedores. Entonces, este diagrama se utiliza mucho porque desde aquí nosotros podemos iniciar la creación de la base de datos o de las tablas solamente con ver el diagrama, porque el diagrama ya nos da los nombres de la tabla, los nombres de las columnas, ¿sí? La tabla sería el nombre de la entidad, las columnas serían el nombre de los atributos, y la relación que hay entre ellas, yo la veo fácilmente, las primarias son las que indican en rojo y las que indican en verde son las secundarias. Entonces yo puedo a partir de aquí ya hacer mi base de datos, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama de tirar relación extendido y es un modelo también porque presenta o representa cómo va a ser nuestra base de datos. En este caso, una pequeña base de datos, pero representa cómo va a ser. Y se lo muestro de nuevo para que refresquen el concepto del diagrama de tirar relación. Y aquí dice que es muy útil para modelar la base de datos. Bien. ¿Alguna pregunta con el diagrama de relación? Extendido. ¿No? Seguimos. Bien, vamos a dar un repaso de lo que es SQL y vamos, como ustedes saben, me dedico mucho a lo que es la parte práctica, así que vamos a ir revisando algunos comandos y de una vez vamos a la base de datos y nos podemos a practicar sobre eso. Bien, SQL, nuestro lenguaje estructurado, ¿sí? Las siglas son, SQL es el acrónimo de Structured Query Language, lo que quiere decir es un lenguaje de consulta estructurado, SQL. No lo confundan con SQL Server, que es el nombre de un gestor de base de datos de Microsoft. SQL es, como tal, es un lenguaje digamos, no solo estructurado, sino estandarizado para todos los gestores de base de datos relacionales. Todos los gestores de base de datos deben entender las instrucciones de SQL, ¿sí? Es estándar. Entonces, por eso me dedico mucho a que ustedes entiendan los comandos de SQL, porque no importa si uno va a trabajar para una empresa que trabaja con SQL Server o otro trabaja para otra empresa que trabaja con Oracle, otro trabaja por otra empresa que trabaja con DB2, o otro trabaja para una empresa con Sybase, no importa, o con MySQL, no importa, porque si ustedes saben la sintaxis de los comandos, no importa dónde lo pongan, ustedes van a poder hacer creaciones de base de datos, manipulaciones de datos, actualizaciones de información y creación de estructura, ¿sí? No importa en qué base utilicen. Bien, entonces aquí una pequeña definición, es un lenguaje declarativo de alto nivel, ¿sí? Y es un lenguaje de acceso a base de datos que explora la flexibilidad y la potencia de los sistemas relacionales y permite así una gran variedad de operaciones. Bien, repasemos cómo está constituido el SQL. El SQL está constituido básicamente por 4 tipos de comandos, 4 clasificaciones de comandos. Sí, la vamos aquí a repasar un poco. Bien, el primer comando es el DDL, el que ven aquí, DDL, y
tiene que ver todo con la estructura, las estructuras que uno va a crear en la base de datos. Digamos, cuando uno comienza, la base de datos está en blanco, uno tiene que comenzar con instrucciones DDL, porque hay que crear estructuras. Para poder insertar información, tengo que primero crear dónde voy a meter esa información. ¿Sí? Entonces, el DDL se encarga de eso. Por eso está el create, que es algo que vamos a ver desde hoy. Vamos a ver el create, a repasarlo. Ya ustedes, me acuerdo que lo hemos visto. Alter, que es una modificación de estructura. Alter es, ya creé la tabla, pero se me olvidó un campo o una columna y la puedo alterar. La puedo alterar o modificar la estructura. Yo le dije que la estructura, la columna nada más la quería así pequeñita de 5 posiciones. Después dije, no son de 5, es de 10. Y la voy y la altero, o sea, así la puse un poco más ancha. La estructura. ¿Sí? Entonces, eso lo hago con alter. La instrucción drop es para borrar estructuras. Puedo borrar tablas, borrar vistas, borrar procedimientos o programas. Entonces, el drop me borra estructuras, no me borra datos. Me borra estructura, aunque si la estructura tiene datos, también se lleva los datos. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 instrucciones que vamos a estar viendo. Vamos a estar repasando. Create, alter y drop con respecto al DDL, que es la confección de estructura y modificación de estructuras. Bien, está la segunda, que es quizás la más importante o la que más extensa es, que es la DML, que se llama Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el select, que con el select podemos consultar información. El select es el más utilizado de todos porque yo normalmente en una base de datos yo estoy haciendo consultas muy seguido, frecuentemente haciendo consultas para saber cuántas ventas se hicieron, cuántos, la nómina, cuánto se pagó este mes, cuántos productos entraron a la bodega, dependiendo de la base de datos que sea, pero siempre quieren estar haciendo consultas y todas las consultas se hacen con select. ¿Sí? Select, hago consultas. El update lo que hace es modificar un dato. ¿Sí? Hay un cliente que se creó y tiene un teléfono, pero 3 meses después cambio de teléfono. Y nos llama y nos dice, por favor, cámbiame el teléfono. Entonces, eso lo hacemos con un update. El update modifica un dato en una tabla. ¿Sí? Modifica un dato en una tabla. Ok, insert lo que hace es insertar información en las tablas. Las tablas, cuando uno las crea, con los DDL, crea la estructura y le dice, va a tener 5 columnas y va a ser de este tamaño, pero vean en blanco. Entonces, cuando uno quiere empezar a insertar información, hay que hacerlo con esto, con el insert. ¿Sí? O sea, una apenas la crea, normalmente lo segundo que hace es insertarle datos. Delete, entonces lo que hace uno es borrar datos. Inserté un dato de más. Ok, bórralo. O tengo que depurar la información y este dato de aquí ya no va. Entonces se borra el registro. Delete borra registros o datos. ¿Sí? Esas son las 4 instrucciones que vamos a seguir repasando en base de datos 2. Ahora quizás creando otras estructuras dentro de la base de datos, pero utilizando los mismos comandos. El DCL, que es el de control, el lenguaje de control, Data Control Language, lo que es, le da permisos y revoca los permisos de acceso a cualquier información. Esas 2 instrucciones, o casi todas las instrucciones que usa el DCL, lo utiliza solamente el administrador de la base de datos. O sea, una persona con mucho más conocimiento, uno de los tipos de usuario. Entonces, esa persona da permisos para programadores, para usuarios finales, que ellos puedan ver información o no puedan ni siquiera acceder a esa información. Entonces, esa sección o esos comandos de esa sección son para todo lo que tiene que ver con permisos. Darlo, revocarlo, moverlo, darle propiedades a esos permisos. ¿Sí? Todo eso está en el DCL. Y en el TCL es el lenguaje de transacción, ¿sí? Transaction Control Language, que es entonces, esto sí lo vamos a estar viendo, pero vamos a estar manejando transacciones, ¿sí? El commit y el rollback. El commit lo que dice, lo que son transacciones son bloques de comandos. Yo hago un bloque de comando, quiero que se ejecute todo a la vez, porque si yo hago
3 insert, un update y un delete, todos en el mismo bloque, él se va a ejecutar secuencialmente. Pero si yo le digo a la base de datos, yo no quiero que lo ejecute secuencialmente, quiero que lo ejecute todos a la vez. ¿Por qué? Porque no quiero que haya un riesgo de que entre uno y otro haya un error y no se ejecute el siguiente. Entonces, eso es lo que hace la transacción. Agarra un bloque y dice, voy a ejecutarlos todos. Si hay error en alguna de las sentencias, él dice, entonces ninguna se ejecuta. O sea, o todas o ninguna. Eso es lo que hace la transacción. Coloca todos los comandos en un bloque y si se ejecuta todo bien, dice, listo, lo ejecuto completo. Si hay algún problema, no ejecuto nada. Entonces, la transacción eso es lo que hace. O todo o nada. Pero no lo deja por la mitad. Eso es importante en el momento de hacer transacciones. Dígase la creación de una factura, dígase el proceso de facturación o el proceso de envíos de información, de migración de información. Yo no puedo enviar la mitad, o lo envío todo o no lo envío. ¿Sí? Entonces, para eso se usa estos comandos de TCL, que son comandos de manejo de transacciones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con los 4 grupos o los tipos de comando de SQL? Profe, una consulta. Sí. ¿Los códigos de Access son iguales a estos códigos de SQL? Sí, lo que aprendimos en Access, la mayoría no van a funcionar. Por lo menos las instrucciones, la sintaxis de insert, la sintaxis de select, la sintaxis de update, no funciona. Solo cambian algunas cositas, algunos tipos de datos que ya nosotros vamos a estar trabajando con MySQL. MySQL obviamente ya es más profesional, es un gestor de base de datos propiamente para empresas o para compañías o para medianos negocios. Entonces ya es más robusto que el Access. El Access era casero, por decirlo así, o de muy pequeña, para pequeñas empresas. Ya el MySQL entonces tiene estructura más formal, por lo cual entonces tiene algunas cositas que cambian entre Access y MySQL, pero son muy pocas, más que todo el tipo de datos y cómo maneja el tipo de datos. Pero por lo demás casi toda la sintaxis es igual. Ok, entiendo. Bien, entonces vamos a ver entonces algunas de las instrucciones, vamos a acordarnos de algunas instrucciones. Creación de tablas es una instrucción del DDL, una de las instrucciones más importantes, es el comando que crea un objeto en la base de datos. No solo tablas, también crea procedimientos, crea vistas. Eso es lo que parte que vamos a ver en este curso. Nosotros vamos a crear vistas y vamos a crear procedimientos. Los procedimientos son programas dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a crear vistas, vamos a crear procedimientos para aprender a hacerlo, todo en MySQL. Y para poder crear todo eso siempre es con create. Bien, en el primer ejemplo vamos a hacerlo con create una tabla. Create table, esta es la instrucción, hasta aquí llega la instrucción. Ya aquí es el nombre de la tabla que ustedes le van a colocar. O el nombre de la entidad que veíamos en el diagrama. Entonces ustedes vienen, ya voy a crear la tabla, la ponen aquí, el nombre que ustedes quieren ponerle. ¿Sí? La instrucción es create table y clientes es el nombre que ustedes quisieron ponerle a la tabla. ¿Bien? Entonces, luego, abro paréntesis, va la primera columna, como ustedes le hayan puesto, y luego separas un espacio y el tipo de dato. En este caso, integer o int. Después le indico que not null quiere decir que en esa columna no quiero que nadie le ubique null. O sea, null significa que no le pone información. Yo lo que le estoy diciendo ahí, esa columna es obligatoria. Quiero que sea obligatoria. Entonces, ¿cómo le digo a la base de datos que quiero que sea obligatorio? Le pongo not null, ¿sí? Y luego, entonces, si es una llave primaria, como lo vimos en el diagrama, entonces le pongo primary key, ¿sí? Solo puede haber un primary key por tabla. Luego ubico una coma y luego, entonces, sigo con la otra columna, ¿sí? Nombre, tipo de dato, coma, siguiente columna, nombre, tipo de datos, siguiente columna, nombre, tipo de datos. Ya de ahí en adelante son nombres y tipo de datos hasta el final. Ojo que aquí los nombres de las columnas funcionan aproximadamente como si fueran variables en los programas, lo que quiere decir que no puede llevar espacio, ¿sí?
yo no puedo colocar, aquí se dan cuenta, hay un ID cliente, pero aquí hay un guión bajo. No puedo dejar ID cliente así, a la brava así, ID, espacio cliente, porque no funciona. Ninguna base de datos me va a aceptar eso. Sí, entonces no puede haber espacios. Siempre tiene que ser corrido el nombre que le vayan a colocar a la columna. Siempre corrido. Bien. Vamos a empezar a ir a la base de datos, a crear entonces estas prácticas de Create Table. ¿Sí? La voy a colocar acá. Vamos a practicar sobre ella. Y voy a pasarme ahora a la base de datos MySQL. Les comento que yo les coloqué en la plataforma un video para instalar MySQL. En realidad dice video tutorial de instalación de MySQL. Ahí le dicen el paso a paso de cómo bajar el programa y cómo instalarlo. Y cuando lo están instalando es importante porque ahí están instalando una instancia, un servidor de base de datos, o un gestor de base de datos. Entonces va paso a paso indicándole qué es lo que tienen que colocar para tratar de evitar de que le dé problemas. Y ojalá todos puedan instalar el MySQL en sus máquinas, ¿sí? Para poder que hagan las prácticas. Eso no significa que no pueden hacer nada si no tienen MySQL. Va a haber herramientas que podemos utilizar, pero yo preferiría que todos tuviéramos el MySQL y así entonces, digamos, todos vamos a la vez, ¿no? Todos vamos trabajando a la vez. Voy a dejar de compartir para cambiar la... A ver. Vamos a ver si puedo llevar a esta segunda pantalla. Sí, ahí está entonces. MySQL trabaja con un software que se llama WordBranch, que también lo dice en el tutorial, que es el editor, digamos. El MySQL es gestor de base de datos. Y él lo que hace es todas las funcionalidades que habíamos visto antes de cómo funciona un gestor. Pero utiliza entonces otro nombre, otro software que se llama WordBranch, que es el que hace la edición, donde uno puede hacer el create, hacer el insert, todo lo hace entonces en el WordBranch. Vienen juntos, ¿no? Solamente que por alguna razón separaron los nombres. Este se llama MySQL WordBranch, y en todos los demás gestores como que siempre se llama igual como para no confundir. Pero bueno, no les metan mucha mente. Solamente sepan que el editor se llama WordBranch, que es el donde hacen todas las sentencias. Bien, les voy a enseñar cómo hacer una base de datos. Vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Bien, cuando ustedes instalen, van a ver en esta parte izquierda los esquemas. Aquí yo tengo varios esquemas, digamos, porque estoy trabajando en un servidor aquí de desarrollo. Bien, entonces yo le doy botón derecho aquí en esta parte y hay una opción de esquemas que dice Create Esquema. Entonces ustedes le dan ahí Create Esquema. Él le habilita aquí ya un nombre. Entonces yo le voy a poner DB2 o voy a poner Database 2. Este es el nombre de la base de datos, no la tabla, es la base de datos. En este caso yo lo voy a crear como Database 2 o base de datos 2. Y solamente le dan entonces aplicar a el botón que está acá. Él lo que hace es crearme el código de cómo la crea. O sea que en realidad si ustedes ya no quieren hacer todos estos pasos, ustedes ya saben cómo crear un esquema, create esquema, entre comillas simple, el nombre de la base de datos que quieren crear. La base de datos, no una tabla. Acuérdense, las tablas van dentro de la base de datos. Bien, voy a crear esa base de datos y se los indico porque para poder hacer sus prácticas, lo primero que tienen que hacer es una base de datos. Cualquiera sea el nombre que ustedes quieran ponerle, pero lo primero que tienen que hacer es una base de datos. Solo le doy a aplicar y él entonces lo ejecuta. Yo le doy finish porque él ya dijo que acabó. Le doy refrescar aquí. Vamos a ver, hay una opción que dice refrescar todo. Y entonces voy a tener mi base de datos aquí, se llama Database 2.
Como yo tengo varias bases de datos, también les digo, cuando tengan varias bases, para saber con cuál estás trabajando, le das doble clic y ya se tiene que colocar en negrita. Ahí vieron, se colocó en negrita y ya entonces todo lo que haga de este lado de acá va a trabajar entonces con esa base. Voy a abrir un nuevo espacio de trabajo. Aquí a la izquierda abro un nuevo espacio de trabajo, nuevo SQL, y aquí está mi espacio. En este espacio es donde yo voy a trabajar, ya voy a colocar todas mis instrucciones, ¿sí? Bien, voy a comenzar con una tabla que se llama categorías, ¿sí? Create Table Categorías. ¿Sí? Un segundo. Bien, y esa tabla la voy a hacer muy sencilla, como es una sola cuestión de práctica. Bien, le voy a poner ID. Voy a poner otra mayúscula para no complicarlo, ¿sí? Code, categoría. Ese es el nombre de, digamos, mi atributo principal. ¿Sí? Yo le digo que es un tipo de dato integer. Le digo que no quiero que vaya en blanco, o sea que not null. Y esa va a ser mi llave primaria. Entonces, el primary key. Bien. Coma. Ubico entonces el segundo campo, se va a llamar descripción. Y ese va a decir de tipo de dato varchar. Y cuando es un tipo de dato varchar, sí hay que colocarle de qué tamaño quieres que sea, ¿sí? Yo le voy a poner un varchar de 50 posiciones, ¿sí? Ahí le coloco eso y cierro mi llave. Si voy a colocar más campos, entonces coma y ubico otro campo acá. Mi tabla sí va a ser muy sencilla y solamente va a tener dos campos, así que es esta. Yo selecciono lo que quiero ejecutar y aquí hay un rayito, hay dos rayos, siempre es el primero, el de la izquierda, es el execute, que es el ejecutar, ¿sí? Entonces vamos a darle execute y en la parte de abajo siempre le va a aparecer entonces todas las respuestas de todas las consultas que hagan o todos los queries que hagan. En este caso, la última es esta, Create Table Categorías. Me salió aquí con un ganchito verde, lo que quiere decir es que salió bien la ejecución, ¿sí? Voy a borrar esto porque tiene información de más. Bien. Bien, salió bien la ejecución, eso quiere decir que ya mi tabla, categorías, está creada dentro del database. Y voy a darle botón derecho, refrescar, y yo debo de tenerla aquí. Una tabla se recuerda que es una estructura, o sea, ya está creada acá. Y al yo darle aquí clic, si se dan cuenta y si tienen buena vista, van a ver que aquí está los campos, code categoría en integer y descripción en un varchar de 50. Como es algo que ya está fijo, o sea, ya está allí, ya está dentro de mi base de datos, con la forma como yo la creé. ¿En qué forma? Bueno, la creé con dos columnas y con este tamaño. O sea, ustedes son los que crean su base de datos, en su tabla. Bien, como ya está creada, si yo intento nuevamente ejecutar esto, me va a dar un error, porque él dice, ya vas a crear una tabla que se llama categorías que ya existe. No puedes crear dos objetos con el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a decir. Yo le voy a dar execute, y acá abajo, si se dan cuenta, me salió algo en rojo, que dice que hay un error, y el mensaje de error es el que está acá. Dice, table categorías already exist. O sea, esa tabla ya existe. Eso es lo que me quiere decir eso. Bien, entonces no puedo crear dos tablas con el mismo nombre. Aún así, tengo otra estructura. Si yo quiero colocarle más columnas a esto, pero siempre que se llama categorías, él no me la va a permitir crear, porque se tiene que llamar diferente, no se puede llamar igual. ¿Sí? Entonces, esta es mi tabla de categorías. Y este es mi entorno de MySQL que nosotros vamos a estar manejando. ¿Alguna pregunta con el recorderis de la creación de las tablas? Bien, vamos, sigamos. Entonces, ya hicimos un recorderis de la creación de tablas. Vamos a uno de los temas de hoy, uno de los temas importantes y nuevos, que es la integridad referencial. ¿Sí? La integridad referencial es la propiedad de la base de datos, la cual significa que
una clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de otra tabla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando hay relación entre dos tablas, yo tengo que decirle que tengo que decirle a la base de datos que esa relación existe. No solo por el diagrama que vimos hace un momento. Yo le tengo que decir que esa relación existe para evitar que haya una duplicidad de información o datos incorrectos o datos en realidad que no sean íntegros, o sea, datos corruptos. ¿Y cómo puede pasar esto? Les voy a dar un ejemplo de cómo puede pasar esto. Digamos que la tabla categoría que yo acabo de crear, yo le empiezo a cargar información y le cargué la información de categoría 1 son televisores, la categoría 2 celulares, categoría 3 impresora, categoría 4 laptop. Bien. Pero resulta que esa tabla no está sola. Esa tabla tiene la tabla de productos. Tabla categoría, tabla de productos. Hay una relación entre ellos, ¿sí? Y yo voy a representar esta relación así. Así nada más para la explicación. Esto ya no es un diagrama, es una explicación. Y yo digo que esa tabla de categorías en realidad representa también una relación que yo tengo con productos y yo creé una llave foránea en producto que se llama categoría. No se tiene que llamar con el mismo nombre que acá. Aquí yo le puse categoría. Esta es mi llave foránea. ¿Por qué? Porque es principal acá. Aquí es principal. Pero aquí es secundaria o foránea. Secundaria o foránea. Quiere decir que es una llave extranjera o foránea. Bien. Entonces, en base de datos, yo tengo que colocar, tengo que indicarle que hay una relación entre ellos, no solo porque las creé y porque una significa otra, sino porque para controlar o para que mi gestor de base de datos controle de que no pase lo que vamos a ver a continuación. Mira que yo tengo un producto, tengo un LG, que es ahí dice su precio, dice la cantidad de stock que hay, y me dice que es categoría 1, eso significa que LG es un televisor. Bien, entonces me voy a la Epson, que dice que es una categoría 3. Categoría 3 es una impresora. Ok, listo, la Epson es una impresora. El del Aspire 15 dice que es un categoría 4. Categoría 4 es una laptop. Eso está muy bien. Este otro es un Samsung A31, dice que es un 2. Dice que es una categoría, un celular. Perfecto, no hay problema. El problema entonces resulta en el siguiente. ¿Qué le pasó a ese 5? Ese 5 que hace aquí. O sea, ¿por qué digo que hace aquí? Yo no tengo una categoría 5. No existe la categoría 5 en la tabla. En la tabla de categorías no existe. Y si en la tabla de categorías no existe una categoría 5, yo no debo tener nunca, jamás, un dato en productos con categoría 5. Eso sería entonces un dato corrupto o un dato erróneo, ¿sí? Eso es lo que me evita cuando yo tengo entonces la integridad, que eso no haya. Si yo tengo integridad entre las tablas, evitaría de que pasara esto, ¿sí? Entonces, ese dato no debe estar, porque nunca me debió dejar insertar un producto con una categoría que en la tabla de categoría no exista, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo podemos evitar entonces en base de datos esto. En base de datos, para crear esa integridad, después de crear las tablas que tienen relación, yo voy creando así tal cual lo estuvimos haciendo en su momento, Rate Table, en este caso voy a colocar ventas, para el ejemplo, ¿no? Le coloco su llave primaria, aquí está la llave primaria de ventas, tiene una llave foránea, que mira, tiene una llave foránea de ID cliente, y aquí la estoy indicando como una columna, tiene otra columna que se llama fecha, otra columna que se llama importe, otra columna que se llama utilidad. Bien, entonces con esta sección que está aquí abajo, es donde yo le estoy diciendo que esta llave foránea que está aquí debe tener una integridad referencial con mi tabla de clientes, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Entonces,
eso normalmente se llama constraint, ¿sí? En inglés o en la mayoría de las bases de datos, esa integridad referencial se llama constraint. Entonces, uno le puede poner nombre a sus constraints. En este caso, si uno le quiere poner nombre, uno le pone constraint, este es el nombre que uno lo coloca. FK, cliente, ese es un nombre nada más, se lo colocan ustedes. Pero la instrucción en realidad que ejecuta el constraint es esta. Foreign key, hace referencia aquí, entonces abre paréntesis y le colocas el nombre del campo de esta tabla que tú vas a hacer el amarre, en este caso esta. Cierra paréntesis y luego pones la palabra que se va a dar reference, la tabla donde te vas a unir, o sea, la tabla a la cual vas a hacer la referencia y el campo que representa también la que está amarrando a este campo, a ID clientes. Pero esta ID cliente es de la tabla clientes y esta ID cliente de acá es de la tabla ventas. ¿Sí? Eso entonces me hace una integridad referencial. ¿Sí? Que es importante, les voy a indicar, creo que no se los necesito mencionárselo muy bien. Voy hacia atrás, de cuáles son los beneficios de la integridad referencial. Bien, aquí lo tengo. Los beneficios de la integridad referencial es evita datos duplicados. La integridad referencial evita datos duplicados, evita datos faltantes, evita datos alterados y evita datos incorrectos. ¿Sí? Eso todo lo evita al colocar una integridad referencial. ¿Sí? Entonces, como vieron, vamos a ir entonces al MySQL y les vamos a hacer una integridad referencial a la tabla que acabo de crear hace un momento. Bien, creé la tabla de categorías. Ahora vamos a crear una tabla que se llama productos. Para crear la tabla, entonces, create table, ya lo vimos, tabla productos, abro paréntesis, o acá abajo, como quieran, por productos, o por producto, es integer, no quiero que sea, que venga nulo, o sea, que siempre que sea obligatoria, y la voy a colocar como llave primaria, porque esa es mi llave primaria de esta tabla. Sí, también tengo el nombre del producto, y eso va a ser un varchar, digamos de unas 50 posiciones, coma, el precio, aquí es importante, el precio, el dato que lleva es numeric, yo voy a colocar el 12.2 y sería bueno que ustedes lo tomen como un ejemplo ya de aquí en adelante, 12.2, le explico, un numeric de 12.2 quiere decir que este campo, esta columna, va a tener 12 posiciones para colocar números, máximo 12 posiciones. De esas 12 posiciones, 2 van a ser decimales, ¿sí? Pero bueno, 12 posiciones, que 2 sean decimales, eso no quiere decir que tengo 10 números enteros. Y 10 números enteros, si lo ponen uno tras otro, ustedes ya saben que son más de billones, son trillones. Entonces, es suficiente colocar 12.2 porque eso es un número muy grande, muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio. He aquí la consulta que hizo Ciro, no sé si fue Ciro o Germán, de la diferencia, esta es una diferencia con Access. Porque Access, para poder hacer esto, tú tienes que colocar currency. ¿Sí? Ok. Currency solamente, donde lo conozco, solo Access. ¿Sí? De ahí en adelante, todos los demás gestores, que ya son gestores más profesionales, usan numérico. ¿Sí? Así que coloquen numérico cuando van a colocar un dato que son valores numéricos, o sea, monedas, precio, montos, total de venta, salario, todo eso son numéricos. Bien, entonces tengo precio, le voy a colocar algo que se llama stock. Stock es la cantidad disponible que hay. Como es un dato, un número, que hay 20 o 30 artículos o 40 artículos en un entero, yo le voy a poner integer, nada más, INT.
Y aquí entonces viene mi columna, que es la que amarra, es la llave foránea de categorías que está arriba, ¿sí? Le voy a poner así mismo categoría. Voy a poner categoría, es un integer. Ojo que si este campo que estoy viendo acá, vamos a agrandarlo un poco más, va a ser, voy a unirlo, voy a tratar de semejar. Este campo yo voy a unirlo con este que está acá. Voy a hacer una referencia entre ellos. Tiene que ser el mismo tipo. No puedo colocarle un tipo diferente, ¿sí? Si yo le coloco un varchar acá o un numeric en vez de integer, yo voy a tener un gran problema. O sea, mi gestor puede ser que no me lo detecte, pero de ahí en adelante los amarres no van a ser de manera adecuada. Así que por regla general, si yo voy a usar la unión, esta categoría que está aquí, básicamente va a ser una referencia a la categoría que está allá arriba. El mismo tipo debe ser. ¿Sí? Bien. Entonces aquí ya coloqué que es entero. Bien, es una unidad foránea, así que no debe ser nulo. Y aquí es donde viene la diferencia. Acá entonces voy a colocar foreign key. Foreign key. Voy a especificar cuál es el campo que hace foreign key, categoría en este caso mío. Y aquí entonces da la palabra reference. Aquí sí tengo que colocar el nombre de la tabla foránea, que no es la que está aquí. Entonces, es esta, categorías. Se puede copiarla, categorías. Y al lado, abro paréntesis y le digo cuál es el campo que voy a amarrar con este campo de categoría. Entonces sería el campo por categoría. Cierro paréntesis. Y aquí voy a cerrar paréntesis, pero ya este paréntesis de acá está cerrando el entero. ¿Sí? Entonces, mi instrucción es foreign key, nombre del campo de esta tabla, o sea, esta, que va a hacer relación con la otra tabla. Entonces, le coloco reference, categorías, que es el nombre de la tabla acá, y code categoría, que es el nombre de la columna de esa tabla. ¿Sí? Cierro paréntesis y acabo entonces mi instrucción. Bien, algo importante que les aclaro. Miren que aquí me salió un puntito rojo, que quiere decir que hay algo mal aquí. ¿Miren este puntito que está acá? Quiere decir hay algo mal acá. Entonces, en realidad, como he creado ahora mismo dos sentencias, esta es una y esta es dos, él me dice que si quiero tenerlas allí, yo tengo que hacer algo para que las una o para que él pueda controlar de que son varias sentencias juntas. Entonces yo lo que hago es, aquí al final de la primera sentencia le pongo punto y coma. O sea, las sentencias en MySQL llevan punto y coma si uno quiere continuar con varias sentencias, ¿sí? En Access, esa es otra diferencia, en Access yo solo podía ejecutar una sentencia a la vez. En MySQL, uno puede tener varias sentencias, o sea, select, insert, delete, varias, pero si quiero que se ejecuten todas juntas, le pongo punto y coma a finalizar cada sentencia para que él pueda ir generando todas a la vez. Bien, entonces ya miren que se me quitó el error allí. Ya me está apareciendo otro error acá, vamos a ver. Reference, categoría. Categorías. Bien, vamos a correrlo. No sé por qué me está mostrando un mensaje aquí. Productos. Voy a empezar a crearlo. Vamos a pensar. Ok, dice que hay una sintaxis reference, categoría. Categoría, reference. Categorías. Curioso.
Muy curioso. Vamos a ver, a comprobar con la sintaxis acá. Para verificar. Muy bien. Vamos a ver. Aquí, categoría. Bien, algún problema me está dando acá. Bien, sigamos adelante. Yo ahora verifico eso y les enseño qué fue lo que me pasó. Vamos a detenernos porque tenemos varias cosas que ver. Bien, entonces esa es la introducción de la integridad referencial. Entonces siempre tenemos que tener la integridad referencial para poder que no nos dé esos problemas que habíamos indicado de los datos foráneos, los datos erróneos que pueden dar, ni los datos duplicados, ¿sí? Vamos también a revisar entonces algunas otras instrucciones. Así vamos a pasarla un poco rápido. Entonces me preguntarán si no se acuerdan lo que tenemos entonces allí. Ahí están los comandos alter, que lo que hacen es modificar la estructura, o que son comandos que modifican estructura, ¿sí? Entonces, yo puedo alterar, digamos, si mi tabla de clientes no tiene la columna email, pero yo no la voy a crear de nuevo porque ya tengo muchos clientes, yo puedo agregarle una columna nueva. Eso quiere decir que le estoy modificando la estructura. Entonces eso lo hago con alter. Y la sentencia es alter table clientes add, que significa que estoy agregando el nombre del campo que quiero agregar y el tipo de ese campo, el tipo de datos de ese campo. ¿Sí? Entonces, así mismo puedo hacer para modificar, digamos que mi dato o mi columna email ya existe, solamente que le puse 10 y no era de 10, era de 30. Entonces, ¿qué hago? Digo alter table, nombre de la tabla, y le pongo la instrucción alter column seguidamente, nombre de la columna, que ya es así, tiene que existir porque es una modificación, y le ubico el nuevo tipo de datos. Entonces, tenía un varchar de 10 y la cambiaron a un varchar de 30, sin modificar la información que está dentro, ¿sí? Eso entonces son modificaciones que yo puedo hacer de la estructura utilizando siempre la herramienta alter, de la instrucción o comando alter. Bien, está la instrucción o el comando también drop, ¿sí? O mejor dicho, alter table drop. Eso lo que quiere decir es que voy a quitar una columna de mi tabla, ¿sí? Digamos que ahora tengo, porque siguiendo el ejemplo, digamos que ya agregué la columna email, pero también tengo la columna correo. Entonces digo, bueno, voy a eliminar una de las dos. ¿Cómo hago eso? Alter table, cliente, es la tabla que quiero modificar. Le digo drop column, voy a borrar una columna y le tengo que decir el nombre de la columna que quiero borrar. Entonces, correo. Y ahí entonces ya él borra esa columna. Ojo que cuando se usa esta instrucción drop, toda la tabla, los datos que están dentro de esa columna correo se van a afectar, o sea, se van a borrar. Así que hay que tener mucho cuidado con esta instrucción drop, porque lo que hace es borrar la columna con toda la información que tiene dentro, ¿sí? Entonces, ya es muy delicado cuando uno trabaja con este tipo de instrucción de alter table drop. Bien, ¿cómo yo puedo, si ya yo tengo la tabla creada o establecida, cómo yo puedo hacer, colocarle una llave foránea, ¿sí? o una integridad referencial, si ya la tabla está creada y no como la estoy intentando hacer yo que la cree de una vez? ¿Sí? Yo puedo entonces colocar un alter table de esta manera, ¿sí?
Le pongo add to table ventas, add foreign key, y le coloco entonces el nombre de la columna que tiene que estar dentro de ventas, y le digo reference la otra tabla que es clientes, ID clientes. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy haciendo o creando una llave foránea o una integridad referencial entre esas dos tablas, sin necesidad de crearla. O sea, digamos, la creé por separado y luego creé la integridad referencial. También se puede hacer con la instrucción alter table. Bien. Seguimos. La instrucción drop es la última instrucción que vamos a ver sobre DDL, o sea, las estructuras de la estructura de datos. La instrucción drop, cuando va sola, sin el alter, el drop lo que hace es borrar un objeto de la base de datos, ¿sí? En este caso, está borrando la tabla clientes, por lo menos con esta instrucción que está acá. Drop table clientes, estoy borrando la tabla de clientes. ¿Sí? Borro la tabla de clientes. Drop table clientes. Entonces, la instrucción drop lo que hace es borrar una estructura. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esta instrucción porque me borra la estructura y todos los datos que están dentro. ¿Sí? Mucho cuidado entonces con la instrucción drop. Bien, vamos con las instrucciones, a darle un recordario de las instrucciones select. Las instrucciones select lo que hacen es consultar la base de datos, ¿no? Hacen consultas a una tabla o a varias tablas. ¿Sí? Entonces, la instrucción es select. Las instrucciones obligatorias es select from, que es que yo le indico en el from de qué tabla o tablas voy a hacer la búsqueda, y la instrucción where lo que hace es decir qué condición se tiene que cumplir para que me presente esa información. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora en alguna práctica que vamos a hacer en MySQL. ¿Sí? Bien, entonces, ejemplos de select. A ver, select apellido from clientes. Distinct es una instrucción que me va a decir, dame los apellidos que sean distintos. O sea, si tengo 5 Pérez dentro de mis clientes, eso me lo va a dar una vez, porque me está diciendo no me lo repitas. El distinct lo que quiere decir es no me lo repitas. ¿Sí? Entonces, aquí el select, este es el select más famoso que uno tiene, es select asterisco from clientes. El asterisco, recuerden que representa todos los campos. Asterisco representa todos los campos, eso quiere decir que esto me va a dar de regreso todas las filas de la tabla de clientes. El from yo le digo de qué tabla, clientes. ¿Sí? Entonces él me va a traer todas las filas de todas las columnas, mejor dicho, de mi tabla clientes. Y como no lo estoy poniendo where, también me va a dar todas las filas. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una revisión a la base de datos. Antes vamos a aplicar la unión de dos tablas. Cuando yo tengo un select con varias tablas, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Yo tengo un select con varias tablas. En este caso, en el from, yo le voy a ubicar dos tablas, clientes y pedidos. ¿Sí? Si yo ubico clientes y pedidos, o sea, dos o más tablas, yo forzosamente tengo que usar la sentencia where. Y la sentencia where, lo que primero que voy a hacer es unir estas dos tablas por algún campo que las debe unir. ¿Sí? En este caso, clientes tiene el campo ID clientes y pedidos tiene el campo ID clientes también. ¿Sí? Entonces, aquí hago primero la unión y luego, si quiero filtrar más, le puedo colocar un AND y los filtros que necesito. Pero digamos que este es opcional, dependiendo de lo que quiera. Pero este es obligatorio cuando utilizo dos tablas. Si tengo dos tablas, tengo que unir por lo menos una vez. Si tengo 3 tablas, entonces tengo que hacer 2 uniones de las 3 tablas, ¿verdad? Porque tengo entonces que unir una con otra y después con otra. ¿Sí? Entonces, cuando utilizo 2 o más tablas, yo tengo que utilizar la sentencia where y hacer las uniones con los datos principales de las tablas. ¿Sí? Vamos a ver entonces eso.
en MySQL, pero antes de eso tenemos que insertar información, si no, no vamos a poder hacer los select. Y para insertar información en las sentencias insert, ¿verdad? Que ya conocemos. Y la sintaxis es insert into, nombre de la tabla que uno quiere insertar, entre paréntesis los campos de esa tabla, cierro paréntesis, la instrucción values, abro paréntesis y coloco los valores que quiero que ingresen en esta tabla. Este 2 iría al cliente. Este Juan que está aquí iría como nombre, Pérez iría como apellido y el 37 iría como edad. Entonces, estos son los datos que van en cada uno de las columnas de esa tabla. ¿Sí? Entonces, así se hacen los insert. Y cuando utilizo fechas, por lo menos en este caso de pedido, fechas y varchar, yo tengo que colocarle entonces un apóstrofe al principio y al final del dato para poder que lo inserte sin problema. Mira que aquí en Juan también lo tuve que hacer. Tengo que colocarle el apóstrofe al principio y al final del dato para poder que él sepa que es un varchar y que puede entonces insertarlo sin problema. Si no le pongo el apóstrofe, entonces me va a dar un problema. Lo que no lleva apóstrofe son los números, por lo menos el 2 aquí y el 37 acá, no es necesario colocar la apóstrofe, porque son datos numéricos. Los datos numéricos no llevan apóstrofe. Los demás, varchar, fechas, van entre apóstrofe. Bien, entonces vamos a hacer una práctica de eso en el MySQL. Un segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al MySQL? ¿Pregunta? No, de mi parte no, profe. Bien, vamos a pasar al MySQL, denme un segundo. Bien. Vamos a pasar a MySQL. Vamos a pasarlo para acá, para la otra pantalla. La creación de productos. Vamos a revisar algún problema con mi base de datos que tengo acá. Bien, tengo la tabla de, aquí ya creé la tabla de productos y la tabla de categorías. Aquí están mis dos tablas. Bien, entonces yo quiero hacer ahora inserciones de información. Vamos a decir que yo quiero insertarle la información que tenía acá. ¿Sí? Aquí le quiero insertar esta información. El nombre de categoría y la descripción, categoría de descripción. Aquí son los valores que quiero insertar. Vamos a iniciar con categoría. Entonces. Bien, la instrucción entonces insert para insertar información. Vamos a agrandar esto. Categorías. Bien, va el nombre de los campos aquí. Code, categoría y descripción. Siguiente el values y la información que va aquí. Televisores. Aquí, ojo que televisores es un dato que va a un campo que es de tipo dato varchar, así que yo voy a colocarles los apóstrofes. ¿Sí? Allí entonces eso me debería insertar. Voy a ejecutarlo. Ahí me ejecuto sin problemas. Y como son
la misma estructura yo puedo copiar y pegar aquí varias veces, ¿sí, verdad? Ahora voy a insertar el 2, el 3 y el 4. Bien, para hacerlo más rápido voy a copiar aquí el 2 de celulares, el 3 impresoras y 4 laptops. Bien. Fíjense que voy a insertar del 2 hacia abajo para que no me dé problemas. ¿Por qué? Porque si yo intento insertar nuevamente el número 1, ¿sí? Él me va a dar un error, dice llave duplicada. Este error de llave duplicada significa de que ya, como yo le tengo una llave primaria, no puedo tener dos categoría 1. ¿Sí? Entonces, aquí no puedo insertar dos veces con el mismo número, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber qué tiene mi tabla de categorías, yo le doy select, asterisco, from categorías. Acá abajo entonces me presenta la información. Aquí ven. Categorías. Bien, ahora voy a proceder a cargar la información de productos. Bien, la misma instrucción, insert into, productos, coloco el nombre de los campos, que es por producto, nombre, precio, stock y categoría. Y la instrucción values, que va a llevar los campos, el producto 100 se va a llamar, voy a pasar los datos para acá, para tenerla más fácil, ¿sí? Bien, el producto se va a llamar LG Plus, aquí está. El precio es 385, en stock hay 5 y la categoría 1. Bien, si esto funciona correctamente, solamente es cuestión de copiar, pegar entonces lo demás. ¿Sí? Funcionó. Entonces copio, pego y cambio la información, ¿verdad? Aquí el 101, 102. Estoy haciendo esto para la práctica que ustedes tienen. Una de las actividades es precisamente lo que estamos haciendo. Sacar el diagrama, crear las tablas, hacer insert y después hacer algunos select, que es lo que les voy también a ayudar acá con algunos select. Entonces, ese es el seguimiento que van a llevar de su actividad. Por eso lo estoy haciendo aquí. Después ustedes pueden buscar la grabación y buscar cómo se fue haciendo paso a paso para que también lo hagan en su actividad grupal. Que de hecho sería bueno que ya fueran identificando quiénes van a ser su grupo. Para los que no tuvieron hasta ahora, los grupos deben ser de 2 o 3 personas. ¿Ya? Está, el valor aquí es 240. $125. Categoría 3. Categoría 4. Categoría 2. Bien, está. Ahí está los insert. Bien, vieron la sintaxis. Ahora vamos a darle select a la tabla de productos. Bien, ahí está mi información de productos, ¿sí? Nombre, precio, stock y categoría. Esta categoría que está aquí, esa es la marca que tenemos con nuestra tabla de categorías. ¿Sí? Si ustedes quieren en MySQL hacer select a 2 tablas, ustedes lo pueden hacer así.
Y él le va a presentar la información en dos pestañas. Aquí en esta pestaña de aquí va a presentar el primero, que es el de categorías, y en la segunda pestaña le da el select o la salida de los productos. ¿Sí? Si es que quieren hacer dos select y verlos en pantalla, lo pueden hacer, pero él se lo va a presentar en pestañas diferentes. Bien, aquí lo importante entonces es recordar cómo vamos a hacer los amarres de dos tablas para hacer un select. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Si quiero sacar la información de dos tablas, entonces en el from coloco las dos tablas acá. Categorías y productos. Aquí están las dos tablas. Recuerden que es importante que tienen que colocar el mismo nombre, exactamente el mismo nombre. O sea, si le van a colocar aquí producto, aquí esto le va a dar error porque un producto como tal no existe. Tiene que ser exactamente el nombre, igual que como está en la base. Productos. Bien, como hago la unión de dos tablas, o como estoy diciéndole que voy a sacar información de dos tablas, ustedes tienen que hacer la unión aquí en el where de las llaves que unen a estas dos tablas, ¿sí? Entonces, categorías, ¿sí? Es code categoría. Code categoría. Y productos es categoría. Bien. Ahí hacen esa unión. Si no se acuerdan el nombre de la tabla, ustedes pueden darle aquí, abrir la opción que dice columnas, y aquí a la izquierda le va a aparecer el nombre de la columna. Por categoría de la tabla categorías, y productos le pueden hacer lo mismo en la apertura, y aquí entonces categoría. Ya que hicieron esta unión, ustedes pueden entonces aquí colocar campos de cualquiera de las dos tablas, y ahí entonces le va a aparecer la información. Ejemplo, quiero el nombre de productos. ¿Sí? Entonces ustedes colocan productos, punto nombre, nombre de la tabla, punto nombre de la columna. ¿Sí? Nombre, le pueden colocar entonces producto, punto precio. Y otro que quiero ver es productos, punto stock. Y ahora quiero ver entonces de qué categoría es. Entonces pongo descripción. Ejecutó. Y aquí entonces me está mi información. Fíjense que aquí está el nombre del producto, el precio del producto, el stock que tiene el producto y la categoría. En mi tabla de productos yo no tengo el nombre de categoría, tengo el ID. Pero como ya hice el amarre, ¿verdad? Entonces yo puedo buscar información de la categoría, ¿sí? Asimismo, entonces me va a pasar con cualquier otro tabla que tenga amarrado también a productos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un filtro adicional, yo quiero saber cuáles son los productos con esa información que solamente o que cuesten menos de $200. Yo puedo colocar aquí entonces productos, punto precio, menor de $200. Entonces, como ven, el web lo que hace es filtrarme la información y me dice, el único producto que es menor de $200 es el Samsung. Entonces, recuerden que en el web ustedes unen las tablas y luego pueden hacer el filtro de otras condiciones que ustedes necesitan. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Por el momento no, profesor, por lo que queda en duda es lo que había comentado anteriormente sobre que si aparece una quinta categoría. Una quinta categoría. Bien, perfecto. Quedé con Vamos a la hacer duda algo. todavía. Sí, vamos a hacer el altertero
de la tabla de productos. Sí, y vamos a poner en práctica a ver si es que, no sé si me va a estar dando problemas. Bien, aquí voy a revisar, hacerlo por Alter Table en vez de hacerlo directamente. Y luego hacer el insert para que nos dé el problema de la integridad referencial, o mejor dicho, el mensaje de integridad referencial. Productos, add, product key, entre paréntesis, categoría, categoría. Reference, categorías, entre paréntesis, por categoría. Bien, veamos. Bien, aquí por el Alter Table sí me dejó, me hizo ya la integridad referencial. ¿Sí? Como está Alter Table, me hizo la integridad referencial de productos, la cita de productos. Yo alteré la estructura de productos y le adicioné una llave foránea del campo categoría con la tabla categorías por categoría. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora existe una integridad referencial entre ellos. Si yo quisiera, vamos a buscar un producto, como estaba en el ejemplo, ¿verdad? Yo ahora voy a insertar, vamos a ver en el ejemplo, voy a buscar el mismo dato. El producto 104, que era un veo, valía 578, en esto había 10 y la categoría es 5. Voy a borrar los mensajes de error acá abajo para que no nos confundamos. Ahí va. Bien, ahí me dio un mensaje de error. Tenía que dármelo, eso era lo que esperábamos. Dice, no puedo agregar o no se puede agregar o actualizar una fila porque es ICA. Ahí dice más o menos que es una ICA que tiene una llave foránea, un constraint. Y dice, me habla el nombre del constraint. Al yo no colocarle el nombre, él le puso un nombre, ¿verdad? Él automáticamente le pone un nombre y bueno, ahí es genérico. Ya aquí no me deja ver más. Tendría que pasarlo a un archivo o algo así para poder que él me permita ver el nombre completo. Aquí, productos BFK1 following principal. Eso significa que él no me permitió hacer el insert que aquí yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque si yo hago un select a la tabla de categorías, no hay categoría 5. Hay categoría hasta la 4. ¿Sí? Entonces, este insert, por más que lo intente varias veces, no me va a permitir hacerlo porque no existe categoría 5. ¿Sí? Lo que tendría que hacer entonces es agregar la categoría. Déjenme buscar el insert de categoría para no copiar de nuevo. Voy aquí. Voy a agregar la categoría 5. En este caso son desktop. Ajá. Fíjense que igual, si coloco 4, me va a dar error porque es una llave primaria, ¿verdad? Tiene que ser categoría 5. ¿Perfecto? Se inserta la categoría 5, le doy un select de categorías. Ahí está, ya está la categoría 5. Y ahora intento insertar productos con esa categoría. Y ahora sí, mira que ya no me sale error. Acá abajo me sale en verde. Esto significa que si yo hago select a productos, ahí está el producto con categoría 5.
Le hago un select aquí a lo que habíamos visto anteriormente también. Y me va a presentar todos los productos con su repetida categoría, incluyendo el producto del desktop de categoría 5. Bien, importante aquí también para que recuerden, si se dan cuenta, yo utilicé los nombres en este select, que ya estoy uniendo varias tablas aquí, categorías y productos, y cada vez que voy a hacer el llamado a un campo de esa tabla, yo ubico el nombre. Pero para que eso no sea tan engorroso, yo puedo usar alias. O sea, en vez de usar toda la palabra categorías, yo puedo decirle, hey, mi tabla categorías, yo la quiero llamar solo C. O sea, P. Vamos a poner C. Y entonces, ¿qué hago? Le doy un espacio y ubico el alias. Ya la base de datos sabe que de aquí en adelante, cat es categorías. En este query, nada más en este query, no significa que lo puedo seguir usando en otros. Solo aquí. Y productos le voy a llamar P. Entonces, en vez de usar donde utilicé productos aquí, yo puedo ponerle P. Productos acá puedo ponerle P. Productos aquí P. Categorías, entonces solo pongo CAT. Y aquí también en el web, CAT y P. ¿Sí? Si se dan cuenta, se redujo mucho el query, o sea, es un query mucho más simple, me da la misma información. ¿Sí? Lo que hice fue poner alias. ¿Cómo le pongo el alias? Nombre de la tabla, espacio, nombre del alias. Nombre del alias, digo nombre de la tabla, espacio, nombre del alias. Y lo uso entonces en el select y en el where. Bien, importante. Aquí en la salida, en mi salida de información, dice nombre, precio, stop y descripción. Si yo por alguna razón no me gustan los nombres de las columnas que me está ubicando acá abajo, yo puedo cambiar uno de esos nombres, por lo menos. Aunque dice descripción, si yo le quiero poner categoría, yo entonces me puedo venir a el dato que está aquí y también le coloco un alias al dato de la salida. Hago un espacio y le digo categorías. Lo que no quiero que se confunda es que este no es el nombre de la tabla, ¿no? Es el nombre del alias. Voy a ponerle catec nada más. Ahí entonces, si se dan cuenta, entonces la columna ya no dice descripción, dice catec. Porque le puse un alias aquí. Le puse un alias para la salida de la columna, digamos, para que él me presente esa información así. ¿Sí? No tiene que ver con comida simple, nada más. Nada. Bien, entonces, esta alias es para ponerle el nombre a la columna en la salida nada más. Y este alias de aquí es para manejar de manera más sencilla los queries. ¿Sí? Porque, digamos, más adelante vamos a usar query de 3 tablas. Entonces, ya se nos va a complicar tener todos esos nombres completos. Entonces, uno trabaja con los alias y lo puede hacer de manera más sencilla. ¿Alguna pregunta? Una consulta, profesor. ¿Los Sí. alias pueden ser aleatorios que uno quiere y es cambiante o es fijo? El alias puede ser lo que usted quiera siempre y cuando no interfiera con una llave o con, mejor dicho, una palabra reservada. Sí, sabe que en programación siempre tenemos palabras reservadas. Bueno, en la base de datos también. Digamos que si yo por cosas quisiera ponerle aquí a productos web, esto ya no lo podría hacer, ¿sí? Porque entonces web es una palabra reservada, ¿sí? Pero sí le puedo poner P o PR o PROD. Siempre y cuando no sea una palabra reservada, le puedo colocar. ¿Sí? Lo que no puedo colocar, digamos, es 2 alias iguales, ¿sí? Porque ahí ya él no va a saber qué hace aquí. ¿Sí? La única regla es, el alias solo es para una tabla, no puedo ponerle 2 tablas al mismo alias, y no puedo usar palabras reservadas. ¿Sí? Ahora, si le puse alias a la tabla, debo usar el alias. O sea, no tengo opción de, que aquí ya no quise usar el alias y usé el nombre. ¿Sí? Entonces, él va a decir, hey, hay algo mal aquí en tu query. O sea, él te va a decir, hey, o te decide o usas el alias o usas el nombre de la tabla, pero no puedes usar la dualidad de los dos. Si le colocaste el alias, tienes que usar el alias en el query. Entonces,
puede hacer de que uno se le olvide y entonces puso el nombre de la tabla y le da select y le da error y se queda ahí revisándola y depurando el query por mucho tiempo y uno no sabe por qué. No, y es porque si usas el alias tienes que usarlo en todo el query. En todo el query, o sea, si yo hago otro query acá, o sea, este es otro query, ya yo no puedo usar el alias. ¿Sí? No es que voy a poner aquí voy a poner categorías y aquí voy a poner cat.aterisco, por decirlo así. Ya esto me va a dar error porque ese query o ese alias solamente funcionaba aquí. Aquí ya no me funciona porque yo no le he puesto alias. Él está esperando el nombre completo. Ahí sí. ¿Entendió? O sea, si usan alias, lo usan, entonces tienen que usarlo en todo el query. Y ese alias no se traspola a otro query. O sea, el alias muere aquí. Comienza aquí, termina aquí. No lo puedo usar acá. Profe, o sea que lo podemos cambiar en cualquier momento, así como usted lo cambió a descripción. Sí, puedes cambiar el título, por lo menos acá yo cambié fue el título, ¿no? ¿Sí? Digamos que aquí stock es un dato muy gringo, por decirlo así. Entonces, no, yo quiero ponerle aquí que salga disponible. Bueno, lo puedo poner también, pero disponible. Entonces, en mi resultado, ya mi dato viene formateado o mi columna viene formateada, ¿verdad? Esto se hace mucho cuando uno va a hacer un query que de una vez uno tiene que exportar Excel. Entonces uno aquí dice, no, dame esto y cópialo con todo y el encabezado y cópialo en Excel y ahí mismo lo envías para un informe, ¿no? Entonces tú mismo le vas colocando tus nombres de las columnas para que te salgan tal cual como quieres y ya no tienes que cambiarlo en el Excel porque ya viene formateado. Entonces esto se llama alias de columna y estos son alias que utilizas para las tablas. ¿Sí? Y es muy bueno utilizarlo porque eso te da un manejo mucho más rápido. O sea, nosotros en el área de programación y base de datos, de más rápido hacemos todo lo que es la programación y los queries, bueno, más podemos hacer, ¿no? Por eso somos más eficientes, por lo cual usar el alias siempre es mejor. A la base de datos no le va a dar ningún problema. Bien, chicos, en la plataforma entonces le colgué dos actividades. Una actividad es un cuestionario en línea para que ustedes contesten unas de 10 a 15 preguntas. Esa es la actividad individual. Las preguntas van a ser exactamente sobre lo que vimos hoy, los tipos de modelos, dónde utilizo este tipo de modelo, la integridad referencial, cuáles son los beneficios que tiene, usted selecciona la mejor respuesta allí. Si le digo cuál es el comando para insertar información, inserito, cuál es el comando para borrar una tabla, entonces ponen drop, para borrar un dato, entonces ya saben, ¿no? O sea, todo lo que estuvimos viendo hoy, lo que vimos, un refresh de lo que ya ustedes vieron en base de datos 1, eso lo dimos hoy porque la otra semana entonces sí venimos ya con temas un poco más complicados, pero necesito que ustedes refresquen todo ese conocimiento de los select, de los alter, de los drop, para que más adelante cuando hagamos entonces listas, procedimientos almacenados, no nos quedemos detrás, ¿no? Entonces, la primera actividad es una actividad individual, es una encuesta en línea, ustedes entonces contestan y son 12 o 15 preguntas a lo máximo. El otro es una actividad en grupo, y la actividad en grupo lo que tiene es se voy a presentar para que cualquier duda lo vayamos solventando una vez. En un segundo. Vamos a buscar la actividad grupal. Que sería interesante que desde hoy ya que sepan qué grupo les corresponde. Y si es posible pueden seguir trabajando no solo las actividades grupales semanales, sino el proyecto final. Bien, les comparto la pantalla.
Bien, les coloco entonces un diagrama de entidad-relación ya hecho, digamos ya confeccionado, con 3 tablas: departamentos, empleados y ventas. ¿Sí? Aquí tiene sus respectivos atributos. Eso significa que esos son los nombres de los campos que ustedes van a hacer. A esas tablas que coloco aquí arriba en el diagrama, ya también les tengo una serie de información o datos a cada una de esas tablas. Entonces, lo primero que voy a necesitar es que ustedes confeccionen una base de datos, un MySQL. Ya les indiqué cómo. Además, recuerden que toda esta grabación se está grabando. Ustedes pueden repetir esa parte. Después crean estas 3 tablas, ¿sí? Con Create Table. Importante que tengan en cuenta que aquí hay 2 llaves foráneas. Aquí empleado tiene la llave foránea de departamento. Y no, solamente la de departamentos. Y acá, ventas tiene la llave foránea de empleados. ¿Sí? Entonces, cuando van a confeccionar la tabla, deben de incluir la llave foránea con las instrucciones que yo les di y que el PDF se lo voy a estar enviando, se lo voy a estar subiendo para que ustedes entonces tengan la guía de la sintaxis para crear la tabla con sus respectivas llaves foráneas y las llaves principales, ¿no? Las llaves principales ya ustedes lo saben, es más sencillo. Hoy estamos viendo principalmente los temas de las llaves foráneas para hacer la integridad referencial. Entonces, lo primero que tienen que hacer es crear la base de datos, crear las 3 tablas con sus respectivas llaves primarias y secundarias. Luego, hacer insert into, aquí dice, insert into de toda esta información en cada una de las tablas. Crearon las tablas, ahora crean los insert into. Tal como hice yo solo lo hice para 2 tablas, ustedes lo tienen que hacer para 3 tablas. ¿Sí? Y luego les dejo unas 5 consultas para que ustedes la desarrollen. Dice, muestre los empleados de la compañía con su respectivo departamento. Entonces ustedes tendrían que unir la tabla de empleados con los departamentos y mostrarme entonces empleados con su departamento. O sea, hacer las uniones de 2 tablas, inclusive puede ser que en alguna tengan que hacer unión de 3 tablas, pero es el mismo concepto que expliqué acá. Ese es su tarea grupal, grupos de 2 o 3 estudiantes. Y como les decía, espero que sí se hagan su grupo y no lo hagan individual, porque más adelante les voy a estar haciendo otras asignaciones y yo espero que sean grupales, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta de esta actividad? Bien, si no consultas voy a explicarles también la individual, ya que estoy aquí. La tarea grupal tiene una ponderación, para los que no llegaron temprano, tareas grupales tienen una ponderación de 15% de su nota final. O sea, esta actividad tiene 15% de su nota final. Son 2 actividades grupales que entre las 2 suman 30%. 2 actividades individuales que cada una suma 10% para un total de 20% por el total de las individuales. Un examen parcial que tiene 20% y el proyecto final que son 30%. Bien, aquí entonces en su actividad individual yo les doy una descripción de los temas que estamos tratando, el objetivo de la unidad, algún video que explica también las reglas de relaciones o de integridad referencial. Y eso es importante porque, bueno, si por alguna razón no me entendieron de la manera que yo lo estoy explicando, es otro punto de vista de otra persona que lo explica diferente y puede hacer que entonces lo entiendan un poquito más. Por eso siempre yo dejo un video que, para complementar la explicación que yo doy con otra persona que lo explique diferente. Bien, entonces esto es solamente para que ustedes sepan qué es lo que se va a tratar. La actividad en realidad es que ustedes entren a esta plataforma, se llama Socrative. Ustedes van a entrar a plataforma Socrative, www.socrative.com. Ahí le da 2 opciones. Ustedes van a entrar a la opción que dice Login Student o Registro de Estudiantes, si está en español. Y le va a pedir, apenas ponga Registro de Estudiantes, le va a decir cuál es el nombre de la clase o el room name. Cuando ustedes pongan el número de la clase, entonces ustedes ubican esto. ISAE BD2, o sea, ISAE base de datos 2.
Ese es el nombre de la clase o el nombre del room name. Apenas entre el room name, él le va a pedir su nombre. Ustedes ponen su primer nombre y su primer apellido, ¿sí? Solamente primer nombre y primer apellido. Y le van a empezar a salir de 10 a 12 preguntas de seleccionar la mejor respuesta o seleccionar varias respuestas. Terminan esas 10 preguntas o las 12 preguntas y ahí dice terminar prueba. Yo les recomiendo que cuando terminen esa prueba, que ahí le va a dar de una vez cuánto sacaron, le van a decir, bueno, 10 de 10 o 9 de 10, o ahí le dice las que tuvieron, el total que tuvieron buenas. Yo le digo que para que esto no le esté diciendo la plataforma de que tiene una actividad pendiente, ustedes contesten aquí mismo y coloquen como texto prueba concluida. De esa manera ya ustedes saben que ya ustedes terminaron la prueba y ya no tienen que estar pensando si se les olvidó que no lo hicieron o si lo hicieron. ¿Sí? Pero en realidad lo que vale es que entren a la plataforma Socrates y me contesten las preguntas, porque eso, una vez ustedes terminan, me envía la calificación a mí. ¿Sí? Entonces, lo importante es que entren a la plataforma y lo hagan. Tienen hasta el día 5 de diciembre para hacer ese quiz y yo lo habilito mañana. ¿Sí? Mañana, aproximadamente al mediodía, habilito el quiz y ustedes entonces tienen hasta el día 5 de diciembre a medianoche para hacerlo. Digamos, ya el 6, ya el quiz ya no va a estar habilitado y tendremos que ver entonces cómo reponemos esa nota después. ¿Alguna pregunta de las instrucciones para realizar este quiz? De mi parte no, profe. Creo que las instrucciones están bastante claras. Bien, perfecto, sí. Ahí están. Trato de poner todas las instrucciones allí. Igual ya estamos entonces en el chat del WhatsApp. Cualquier pregunta ustedes me pueden colocar por ahí. Profe, una consulta. Sí. Por lo general, ese tipo de plataformas y de la experiencia que ya hemos tenido, siempre tienen un conteo de regresivo. En esta ocasión, ¿tienen un tiempo límite al momento de iniciar el quiz? No, este no tiene un tiempo límite. No tiene tiempo límite. Ok. ¿Sí? Siempre les digo que traten de hacerlo seguido, ¿no? Que no se pongan a hacer otras cosas porque entonces lo que sí puede perderse la conexión o lo que sea, pero normalmente no. Normalmente él te lleva y son 10, 12 preguntas, tú le vas contestando. No hay tiempo límite. Para el parcial sí va a haber tiempo límite, pero en esta no. Bien, estamos entonces en el chat del WhatsApp. Ahí me hacen cualquier pregunta. Lo que sí les pido es que no me hagan preguntas, digamos, cosas que ya vimos aquí, digamos, la creación de una tabla, o cómo hago esto, porque entonces lo que les voy a decir es, vete al video y ponlo ahí, ¿no? Si hay una explicación alguna, yo se las digo. Si hay algo que explicar sobre las instrucciones de la actividad, también ahí le contesto. Pero si me preguntan algo que estamos explicando en clase, yo le referiría al video, ¿no? Vete al video, minuto tal, y ahí se te explica cómo es el tema, ¿no? Digamos, para que no estemos todos en el chat hablando algo que ya hemos tratado. Pero igual, si hay una aclaración necesaria, yo la hago, no hay problema. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, llegamos hasta aquí. Les expliqué las dos actividades que tenemos que hacer. Les recomiendo que instalen el MySQL. Dejé un video tutorial en la sección de lecciones, unidad 1. Ahí está un video tutorial para instalar MySQL, paso a paso, bajarlo e instalarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que esto podamos hacer todas las actividades. Sería ideal de que todos lo tuviéramos instalado y así la próxima semana ya mientras que yo estoy haciendo acá, ustedes lo van haciendo. Vamos a estar creando vistas, vamos a estar creando procedimientos almacenados y eso va a ser muy importante que lo podamos hacer en MySQL. Así que si pueden ir a esa unidad, vean el tutorial y bajan el MySQL y lo instalan cuando puedan. Ojalá antes de la próxima clase del próximo lunes. Entonces, clase los lunes de 6:30 a 8:30, son 4 lunes seguidos y nos vamos a estar viendo por esta videoconferencia. Yo las grabo y las subo a YouTube y hoy mismo les doy el link. El link lo pongo en 2 lugares. En la parte donde dice enlaces, hay 2 categorías para enlaces. Un enlace que dice enlace para unirse a la reunión, o sea, los enlaces del link para este Zoom, yo lo pongo allí. Y el otro enlace que dice videoconferencias grabadas. Ahí entonces pongo el enlace para que alguien quiera ver la videoconferencia de hoy. Ya hoy en la noche yo se la voy a poner ahí
y también la subo en la parte de lecciones de la unidad. Digamos, unidad 1, yo voy a subir este video ahí. O sea que pueden estar en los dos lugares donde a ustedes les convenga más o donde se sientan más cómodos. Ustedes pueden ir allí y buscar la videoconferencia grabada, irse exactamente al punto donde necesitan alguna explicación. Chicos, si no hay alguna otra consulta, entonces fue un placer estar con ustedes hoy y nos vemos entonces el próximo lunes. Estamos entonces en comunicación. Listo, profe, buenas noches. Igual, Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego.